Bienvenidos mis amados hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Estamos aquí reunidos creciendo en la palabra de Dios, creyendo que Dios tiene algo especial para nosotros el día de hoy. Y usted reciba las bendiciones que Dios tiene para usted, amén. Ahora vamos a seguir con estas enseñanzas acerca de la oración, acerca de las disciplinas espirituales. Y pues el título de esta enseñanza el día de hoy es Enséñanos a orar. Amén. Enséñanos a orar. Y vamos a estar estudiando un pasaje en Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. Y antes de empezar, vamos empezando con una oración. Amén. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por esa oportunidad que nos está dando para seguir creciendo en su camino, creciendo en su palabra. Gracias por todo lo que hace en nuestras vidas. Siga hablando a cada corazón, a cada persona que va a estar escuchando estas enseñanzas. Úseme de gran manera y que sean sus palabras guiando y iluminándonos siempre. Ayúdenos a ser una iglesia unida, una iglesia llena de su Espíritu, Señor, llena de su palabra, y que sigamos unidos siempre en oración y en su palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Le damos gracias, Señor mío, una vez más. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el título de esta enseñanza, una vez más, es Enséñanos a orar. Amén. Y existen muchas preguntas y dudas en base de la oración o en base a la oración. En ocasiones la gente se pregunta, ¿cómo debo orar? ¿Cómo debo empezar a orar? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Y la lista continúa. La mayoría de los hermanos cristianos no ejercen la fórmula bíblica de la oración. Y nosotros vamos a estar aprendiendo de cómo nosotros debemos estar orando. Amén. Cada uno de nosotros debemos seguir creciendo en la oración y que sea Dios iluminándonos siempre cuando Él nos esté enseñando acerca de su palabra. Amén. Y nosotros miramos que en Lucas capítulo 11 verso 1, uno de los discípulos le dijo al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces una vez más le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Es interesante notar que la manera de hacer la oración fue enseñada primeramente por Juan a sus discípulos y después nosotros miramos que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, Él le enseñó a los suyos. ¿Y cuál es esa oración? Nosotros podemos mirar esta oración en Mateo capítulo 6 verso 9 al 13 que dice, Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es la oración que nuestro Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. Y el Señor Jesús no enseñó a sus discípulos a predicar, pero sí a orar. Sí les enseñó a orar. Y nosotros vamos a mirar unos pasos para una oración eficaz. Y el modelo que nosotros miramos es lo que acabamos de leer en Mateo 6 del 9 al 13. Nosotros vamos a seguir ese modelo. Entonces, ¿cómo es que empieza esta oración? La oración empieza con una alabanza y adoración. Mateo 6:9 una vez más dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primeramente es reconocer que nuestro Dios es el Rey y soberano en todo, soberano sobre todo el universo, y que Él habita en los cielos y que Él tiene dominio sobre todo. Amén. Nosotros debemos reconocer que Dios es Rey, que Dios tiene dominio sobre todo, que Él es soberano, que Él es sobre todas las cosas. Entonces reconocer a Dios por quien Él verdaderamente es. Y
lo acabo de mencionar, Él es Dios, amén. Entonces debemos darle alabanza a nuestro Dios. El inicio de nuestra oración debe ser con nuestras propias palabras, alabando y agradeciendo su poderío y benevolencia, su majestad y gloria. Entonces no es de repetir estas palabras que nosotros miramos en Mateo 6:9, no es de repetir estas palabras palabra por palabra, sino más bien usar nuestras palabras alabando a Dios, reconociendo su dominio, reconociendo su bondad y reconociendo la majestad y la gloria de Dios. Nosotros debemos reconocer a Dios en cada tiempo y exaltarlo porque Él es Dios, Él es Rey, amén. Entonces debemos empezar nuestras oraciones alabándole y exaltándole y adorando a Dios, amén. Al decir Padre nuestro, automáticamente no somos considerados huérfanos, sino más bien somos herederos nosotros somos herederos de las bendiciones y promesas que Dios nos está dando, amén. Entonces, al llamar a Dios o reconocer a Dios como nuestro Padre Celestial o Padre nuestro, estamos reconociendo que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre, no somos huérfanos, entonces no estamos solos. ¿Y qué es lo que nos dijo el Señor Jesús en Mateo 28:20? Que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, amado hermano y hermana, usted no está solo, no está sola, porque tiene a un Padre que está con usted, amén. Y por eso debemos regocijarnos, debemos exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y nosotros debemos engrandecer el nombre de nuestro Señor. Nosotros debemos darle gloria y alabanza. Su nombre está ligado con la santidad. Por eso miramos que dice, santificado sea tu nombre. Debemos darle la honra y gloria que se merece el nombre de nuestro Señor, porque Él es santo. Entonces, su nombre está ligado con la santidad. Toda obra que hacemos para exaltar su nombre forzosamente es santa y limpia. Alabe a Dios y dele gracias por todas las cosas. Debemos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Darle la gloria a Dios. Amén. El Salmo 8 inicia en su primer versículo diciendo: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Entonces Salmo 8 empieza con una alabanza, exaltando a Dios. Dice, oh Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre sobre toda la tierra, en toda la tierra, y has puesto tu gloria sobre los cielos. Qué gran alabanza para nuestro Dios es este versículo, amén. Entonces así nosotros debemos exaltar a Dios de una misma manera, amén, usando nuestras propias palabras. Entonces ese es el primer paso, empezar nuestra oración con adoración, con alabanza, reconociendo que Dios es Señor, es soberano sobre todas las cosas. Y el próximo paso en nuestra oración es la sumisión, amén. Dice el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Una vez más, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí se expresa la muerte a nuestra voluntad personal y se acepta la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, amén. En otras palabras, nosotros morimos al yo personal y vivimos para Él, vivimos para Dios, vivimos para la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y cuando nosotros estamos orando, debemos pedirle que la voluntad de Dios sea hecha. Muchas veces en nuestras oraciones nosotros no hacemos eso, pero este versículo nos enseña que debemos pedirle dirección a Dios y pedirle que la voluntad de Dios es el que sea hecho. Amén.
¿Por qué? Porque recordemos que Dios es nuestro Padre. Él es el Dios que nos cuida, Él es el que está con nosotros. Entonces, Él como Padre sabe lo mejor para nosotros, sabe lo mejor para sus hijos. Por lo tanto, unas palabras que a mí personalmente me dan me hacen sentir cómodo en confiar en Dios se encuentra en Isaías 55 verso 9, que dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces, tal vez, por ejemplo, yo, si estoy manejando, yo estoy confiado que tengo control del volante, estoy confiado que yo sé qué es lo que estoy haciendo, y muchas veces nosotros así manejamos nuestras vidas, con nuestras manos en el volante. Pero si yo me siento en el asiento pasajero y dejo que alguien más esté manejando, pues yo no conozco lo que ellos están haciendo, no conozco sus pensamientos, y por lo tanto personalmente se me hace difícil confiar en la persona que está manejando, porque yo no estoy teniendo control del volante. Entonces, muchas veces nosotros así hacemos con nuestras oraciones, o así hacemos en nuestro camino espiritual, en nuestro camino en el Señor. No confiamos tanto, amén. Entonces, nosotros debemos aprender a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, y debemos pedirle que la voluntad de Dios sea hecha. Y como miramos una vez más en Isaías 55 verso 9, ahí nos está diciendo la Biblia que los caminos de Dios, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, más altos que sus caminos, y mis pensamientos, dice Dios, más que sus pensamientos. Entonces, Dios, nosotros debemos aprender a confiar en Dios, amén. Nosotros debemos aprender a permitir que Dios tenga sus manos sobre el volante para que sea Él el que nos esté iluminando, amén. Y debemos aprender a confiar en Él, y por eso en nuestras oraciones nosotros debemos pedirle a Dios que sea el Señor, que sea la voluntad del Señor que sea hecho. Oh Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces nosotros debemos estar conscientes que estamos en este mundo para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. El Señor Jesús dijo que su alimento era hacer la voluntad de su Padre. Nosotros debemos hacer la misma afirmación en nuestras vidas. El dar lugar a la voluntad de Dios va a hacer posible que su gloria se manifieste en usted. Entonces, permitir que la voluntad de Dios sea hecha en su vida. Nosotros miramos en Mateo capítulo 26, verso 36 al 44, que el Señor Jesús está en el Getsemaní y está pidiendo la voluntad de su Padre. En Primera de Juan capítulo 5 verso 14 al 15, nosotros miramos que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el verso 15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces nosotros debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, dice que Él nos oye. Dios escucha nuestras oraciones cuando pedimos conforme a su voluntad. Y una vez más dice el 15, y si nosotros sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que nosotros pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, pedir la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Tal vez haya momentos que nosotros no entendamos, tal vez no entendamos la situación o la circunstancia en que nosotros nos encontramos, pero si pedimos la voluntad de Dios, nosotros debemos estar confiados que Dios es el que está con nosotros y que Él nos ayudará en cualquier situación. Estoy recordando las palabras en Romanos capítulo 8 verso 28 que dice: y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces el Señor Jesús, yo personalmente creo que Dios ha llamado a cada uno de ustedes. Ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar el llamado de Dios sobre nuestras vidas? Amén. ¿Cuántos de nosotros vamos a decir como dijo Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí? Amén. En Isaías capítulo 6 él dijo eso. Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a recibir, a aceptar el llamado de Dios sobre nosotros, sobre nuestras vidas? Y una vez más dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? Nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si usted ama a Dios, si usted ha recibido el llamado de Dios para cumplir el propósito de Dios, para hacer la voluntad de Dios, dice que todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si algo no está yendo como usted quiere que vaya, manténgase confiado en Dios, haciendo la voluntad de Dios, creyendo que todo lo que usted está pasando le ayudará para bien, aunque usted no vea la situación. Si usted necesita un ejemplo para entender eso, puede mirar la historia de José en el libro de Génesis. Dice la Biblia que sus hermanos no lo querían, ellos lo vendieron como un esclavo. Mientras él fue esclavo, pues él llegó a Egipto, y cuando estaba en Egipto tuvo problemas con Potifar a causa de la esposa, y José era inocente a través de todas las acusaciones que traían hacia él. Y aunque José andaba pasando por un montón de problemas, aún así, y aunque él era inocente, aún así, en base de las acusaciones, él terminó en la cárcel. Y cuando terminó en la cárcel, pues sucedieron varios eventos que después en el futuro le ayudó. Amén. Entonces, nosotros miramos que cosas malas le sucedieron a José, pero si usted lee la historia de José en el libro de Génesis, usted va a mirar qué tan lejos llegó. ¿Por qué? Porque él se mantuvo firme en el Señor. Dios estaba con él siempre porque él confiaba en Dios a pesar de los problemas que había pasado. Y a pesar de todos los problemas, Dios le ayudó. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Y José llegó a ser el segundo de Egipto. Amén. Solamente el faraón tenía más poder que José. Pero una persona que era odiado por sus hermanos, que fue vendido como esclavo, que terminó en la cárcel, una persona que andaba pasando por tantos problemas por tantos años, se mantuvo firme, confió en Dios, hizo la voluntad de Dios, amó a Dios y terminó la historia siendo segundo de Egipto, siendo el segundo hombre más poderoso en Egipto. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios. Ese era el propósito de Dios, para ayudar a todos los que andaban, específicamente al pueblo de Israel. Amén. Durante la escasez que estaba ocurriendo. Entonces, lea la historia de José si no la ha leído, y si ya la ha leído, léala otra vez, y usted va a mirar que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Entonces siga confiando, y cuando usted ore, siga pidiéndole a Dios que la voluntad de Dios sea hecha. Entonces, en este paso, pídale a Dios que se haga en su vida lo que a Dios le plazca. Recuerde que Él pone en nosotros tanto el hacer como el querer por su buena voluntad. Y la voluntad de Dios hacia usted es buena. Nosotros miramos en Jeremías 29:11 que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Entonces,
una vez más, si Dios está prometiendo estas palabras sobre su pueblo, ¿cuánto más a la iglesia de Cristo? Amén. ¿Cuánto más a su iglesia? Entonces, cuando oremos, pidámosle a Dios que se haga su voluntad. Y luego continuamos al próximo paso de nuestra oración, que es la petición. Verso 11 de Mateo 6 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, como tercer paso, debe expresar todas sus peticiones y necesidades. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son las cosas que usted necesita desahogar y presentárselas delante de Dios? Entonces, usted debe expresarse a Dios, debe presentar sus peticiones y sus necesidades delante de Dios. Filipenses 4:6 nos dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Debemos presentar todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Deben ser conocidas todas estas cosas, todas estas peticiones y necesidades delante de Dios. Entonces, sigamos adelante en la oración, sigamos presentando todo delante de Dios y confiando que Dios es el que nos está ayudando. Amén. Santiago capítulo 5 verso 13 al 18 confirma esto diciendo, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, en este paso de la oración se incluye la intercesión. Nosotros debemos estar intercediendo por los enfermos, por los caídos, por los ladrones, por la familia, por las autoridades, por los secuestradores, por los fornicarios, por las fortalezas. Debemos estar orando sobre el discernimiento, la sabiduría, los dones. Entonces hay muchas peticiones que nosotros podemos estar orando. Que sea Dios iluminando, sanando, perdonando, alcanzando más almas, usándonos para alcanzar más almas. Entonces que pidamos en oración que haya arrepentimiento. Amén. Entonces hay tantas peticiones que nosotros debemos estar orando. Y también se incluye las necesidades personales, las necesidades familiares, laborales y congregacionales. Entonces, es en este momento que nosotros debemos estar presentando nuestras peticiones, nuestras oraciones a Dios. Amén. Nuestras necesidades a Dios. Y allí llegamos al próximo punto, que es el arrepentimiento y el perdón. Mateo 6, versos 12 y 13 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y podemos mirar unos ejemplos, y usted lo puede leer después con más tiempo, pero podemos mirar estos ejemplos en Daniel capítulo 9, verso 4 al 23. Amén. Miramos esa oración de arrepentimiento. En Jonás capítulo 2, verso 1 al 10, también miramos otra oración de arrepentimiento. Entonces nosotros debemos arrepentirnos y reconocer nuestras faltas ante Dios. Proverbios 28, verso 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia.
Entonces es importante confesar nuestros pecados a Dios y Dios nos va a perdonar. Salmos 32, verso 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces debemos confesar nuestros pecados a Dios. Estos dos versículos que nosotros acabamos de leer demuestran que es necesario confesar nuestros pecados para alcanzar el perdón por su misericordia. Alcanzar el perdón de Dios. Amén. Nuestro Dios es muy misericordioso, así que es muy importante pedirle perdón. Salmos 32, verso 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y el versículo 13 de Mateo capítulo 6 nos dice esto: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces quería hacer un breve énfasis en este versículo donde dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso no quiere decir que Dios es el que nos está tentando. Entonces quiero dejar muy claro: Dios no tienta a ninguna persona. Él no está tentando. El autor y ministro Matthew Henry dijo en su comentario que él había escrito, él dijo esto: no es como si Dios tentara a alguien a pecar, pero él continuó diciendo: pero Señor, no dejes que Satanás se desate sobre nosotros. Encadena a ese león rugiente, porque es sutil y rencoroso. Señor, no nos dejes solos. Entonces ese versículo donde dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, más bien está diciendo: Señor, no nos dejes solos. No permitas que el enemigo nos zarandee. Nosotros miramos en las Escrituras que el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Entonces, este versículo es: Señor, no permitas que eso suceda. Señor, líbranos del mal. Miramos en Santiago capítulo 1, verso 13 al 15, que nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces aquí estamos mirando que Dios no tienta a nadie, Dios no puede ser tentado, pero es por su propia concupiscencia. Es por el propio pensamiento de uno que uno llega a ser tentado. Es por el puro deseo carnal que uno tiene que llega a ser tentado. Y cuando cae en la tentación, nos dice la Escritura que eso produce o da a luz a la muerte. Entonces debemos seguir orando, pidiendo a Dios que nos fortalezca, que debemos pedirle a Dios que perdone nuestros pecados y que nos mantengamos firmes siempre en el camino del Señor. Entonces ese es el paso de nuestra oración. Y finalmente terminamos nuestra oración, el último paso de nuestra oración, con alabanza y adoración. Si usted recuerda, nosotros empezamos nuestra oración con alabanza y adoración también. Después continuamos nuestra oración sometiéndonos al Señor y santificando el nombre de Dios. Amén. Entonces debemos someternos a Dios. Primeramente es alabar a Dios, santificar su nombre. El segundo paso es someternos a Dios, que sea la voluntad de Dios que sea hecho. El tercer paso de la oración es nuestras peticiones, presentar nuestras necesidades y peticiones delante de Dios. El próximo paso es arrepentimiento y perdón. Debemos arrepentirnos en nuestra oración. Y finalmente terminamos nuestra oración una vez más con alabanza y adoración. Mateo 6:13 dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces,
se debe terminar con agradecimiento y alabanza a nuestro Dios. Nosotros debemos empezar alabando a Dios, exaltando a Dios, adorando a Dios y terminar nuestra oración alabando a Dios, exaltando a Dios y adorando a Dios. Amén. Si usted lee Salmo capítulo 8, y nosotros leímos el primer versículo anteriormente, pero si usted lee el Salmo capítulo 8, usted va a mirar que empieza el Salmo alabando a Dios, y usted va a fijarse que termina ese mismo Salmo alabando a Dios. Entonces, use eso como ejemplo en su oración, de alabar, exaltar a Dios, que empiece haciendo eso y que termine haciendo eso. Asimismo debe ser nuestra oración. Debemos empezar y terminar de la misma manera, alabando y adorando a Dios, agradeciendo a Dios, engrandeciendo su nombre, y confesándolo todo con nuestra boca. Amén. No repitiendo palabra por palabra lo que miramos en este pasaje, pero usando nuestras palabras, alabando a Dios y reconociendo que Él es majestuoso y que Él es soberano sobre todas las cosas, y pues continuando nuestra oración así como nosotros hemos aprendido el día de hoy. Amén. Así que esa fue la enseñanza el día de hoy. Que sea Dios iluminándolo siempre. Que sigamos creciendo como una iglesia, amén. Sigamos creciendo en la oración, sigamos creciendo unidos en el nombre de Jesús, y que sea Dios guiándolos y bendiciéndolos hoy y siempre, amén. Así es que espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición, y pues nos vemos hasta la próxima. Dios me los bendiga. Bendiciones.